Este es un programa sumamente importante porque queremos tocar el tema si la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia. Tantas versiones y tantas cosas que están sonando, tantas ideas que están corriendo, tantas versiones que escuchamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de gente con nombre y gente sin nombre, de gente académica y gente sin academia, que solamente están proponiendo ideas. Algunas animan, otras desaniman, unas confunden, y creo que lo que más se ha hecho es confundir. Entonces, pues nosotros decidimos tocar este tema, conversarlo en este programa, y nuestra idea es informar y sobre todo presentar una perspectiva académica, educada, y una perspectiva bíblica. Así es que tenga tiempo para invitar a sus familiares y sus amigos y para compartir con nosotros. Sean bienvenidos. Pastora Silvia, bienvenida. Gracias, Pastor Rolando, y gracias a todos nuestros oyentes, a cada persona que se está conectando en este momento por Facebook Live y también que nos están escuchando por la emisora Radio Poder. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo con nosotros, y pues vamos a tener una conversación bastante interesante acerca de la vacuna del COVID-19. La semana pasada estuvimos hablando lo que los científicos hablan acerca de esta vacuna y de lo importante que es, ¿no? Ellos afirman que es muy importante que la gente tome esta oportunidad porque va a salvar sus vidas. Y bueno, como tú decías, hay muchas cosas que se están diciendo, pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Y gracias por conectarse en este día, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Y también hoy tenemos al Pastor Serafín Contreras. Gracias, Pastor, por conectarse hoy con nosotros y por compartir este tiempo también. Pastor, bienvenido a este programa. Usted ya es parte de esta familia. Va a tocar es como que organicemos que usted se quede aquí cada mes o 2 veces en el mes, o que venga cada lunes. Por nosotros no hay ningún problema. Si usted tiene el tiempo, usted es bienvenido aquí, porque primero que respetamos su conocimiento, respetamos su autoridad, respetamos su historia, su recorrido, y respetamos que usted es un hombre académico que ha tenido la oportunidad de ser leído, de ser equipado, de ser entrenado. Entonces sabemos que sus aportes nos van a ayudar. Sus aportes son muy significativos para la iglesia y para la sociedad. Pues gracias a Dios sus aportes enriquecen no solamente el cuerpo de Cristo, sino la comunidad en general. Así es que sea bienvenido, Pastor Serafín, a este programa y en este tema tan especial. Dios lo bendiga. Gracias, amados Rolando y Silvia. Siempre es un placer estar con ustedes y con el auditorio que ustedes tienen, que es un auditorio muy especial que lunes tras lunes está con ustedes, pero también durante la semana. Bueno, sí, gracias por esta oportunidad, y estamos pues aquí con muchas preguntas. No tengo tantas respuestas, tengo tantas preguntas como los que cada uno te está teniendo, pero damos gracias a Dios que siempre, aunque tengamos muchas preguntas y tengamos pocas respuestas, lo más emocionante es que tenemos mucha esperanza. Y la esperanza está anclada en el Señor. Y en medio de esa esperanza, creo que se están desmontando muchas cosas a nivel mundial e incluso a nivel religioso. Y Dios está logrando eso de una manera muy, muy explícita, ¿no? Me gustó mucho una conversación que tuvimos, y que Pastor Serafín me estaba diciendo que lo que está sucediendo es que definitivamente Dios está llevando a la gente a centrar su esperanza en Él, porque la esperanza en la institución como que ha caído, ya sea la institución social o la institución religiosa. Entonces, esa es una óptica bastante interesante. Y sí, de hecho,
De hecho, lo que está sucediendo es un conflicto entre la parte científica y la parte social, la parte política y la parte religiosa representada por diferentes entes y de diferentes organizaciones, los cuales están diciendo, no, esto es cuidado, que aquí hay un asunto peligroso, y la ciencia está diciendo, no, pero si es que esto es un asunto que les va a ayudar. Aquí, la gente común, como nosotros, creer en la ciencia o creer en la religión, ¿cuál podría ser la salida? La esperanza central, la esperanza, de acuerdo a nuestra conversación, sí, es definitivamente seguir confiando en el Señor. Pero, ¿qué podemos conversar al respecto a las personas que, ¿para dónde agarro? Ni de aquí ni de allá, como para dónde podemos ir, pastor. Sí, sobre todo hay que contemplar todo el escenario. Hay todo un escenario que es donde nos estamos moviendo todos, y hay que ver también los elementos fundamentales de ese escenario y tratar de encontrar los elementos bíblicos teológicos que se ajustan dentro de ese escenario, dentro de esos elementos, y los que no. Mientras no hagamos eso, vamos a estar dando muchas vueltas, como yo diría, como el pueblo de Israel en el desierto, que podían haber hecho un viaje de unos 11 días y se demoraron 40 años en el desierto. Porque creo que ellos no entendieron el escenario que el Señor les había mostrado. El Señor fue muy claro con ellos, pero sus quejas, sus lamentos, protestaban contra Dios, protestaban contra Moisés. O sea, ellos se perdieron en elementos que no eran fundamentales y perdieron de vista todo el escenario. Se me hace que estamos en estos últimos tiempos llegando a la recuperación de un conflicto que se había superado. ¿Cuál fue ese conflicto que se había recuperado? En los años, diríamos, hace 50, 40 años tal vez, había una lucha entre la iglesia y la ciencia. Los científicos decían, Dios no existe, la religión es un anestesiante de los pueblos y de la mente. Cuando comenzó la teoría de la evolución, todo giraba en torno a la evolución. Era muy difícil conseguir un científico que abrazara la fe, o que por lo menos encontrara en la Biblia elementos que sustentaran sus creencias científicas. Después se entró en una segunda etapa, y la segunda etapa fue cuando muchos científicos tuvieron un encuentro con Dios, otros fueron sensibilizados frente a los descubrimientos y empezaron a decir, esto no puede ser casualidad, que todo esté tan bien coordinado, tiene que haber una ingeniería por encima de todo esto. Y ya uno encuentra que en esa etapa muchos científicos comenzaron a confesar su fe en el Señor, su creencia en la Biblia, y empezaron a no tomar muy en cuenta todos esos elementos de evolución o de qué sé yo que se estaban tratando, que se habían enfatizado en la primera etapa. Y hoy uno encuentra una gran cantidad de científicos que son realmente creyentes. Pero se me hace que estamos como queriendo entrar en una nueva etapa de querer regresar a la primera. Porque especialmente con las redes sociales y todo eso, y ahora con esta pandemia y otras situaciones, se está poniendo en duda nuevamente la fe, o se exalta por un lado la ciencia como ciencia nada más, y otros exaltan la parte religiosa sin querer tomar en cuenta la ciencia y poder mantener y enriquecer lo que Dios nos ha dado. Y ahí es donde tenemos que caminar con cuidado, tener mucho discernimiento espiritual, especialmente con los golpes que se han dado con esta pandemia. Esta pandemia ha sido muy fuerte porque ha producido unos golpes certeros en los asuntos vitales como economía, familia, educación, iglesia, viajes, colapsó todos los viajes aéreos,
las finanzas, todo ha sido un punto crítico, pero también ha estado tambaleando algo yo no diría de la fe, porque la fe no tambalea, pero creencias que se tenían que eran como muy cerradas y tenían muchos creyentes y predicadores tenían como lo que se llama un pensamiento mágico, ¿no? Yo tengo esto y si tengo esto a todos les pasa menos a mí. Porque a nosotros no nos puede pasar absolutamente nada, porque el Salmo 91 dice, caerán 10.000 a tu diestra y 10.000 y 1.000, pero a ti plaga no tocará tu morada. Y entonces ahora encontramos la gran cantidad de pastores y creyentes que han estado muriendo. Eso produce una crisis de fe, que muchos se preguntan, ¿y qué pasó? Y lo que la Biblia dice, ¿dónde está? En medio de todo esto, como lo decía Rolando en una conversación que tuvimos, yo creo que esta situación ha llevado a que la esperanza que teníamos en lo que podíamos tocar, en lo que podíamos abrazar, en lo que podíamos disfrutar, se ha ido disipando como agua entre los dedos. Y entonces, incluyendo aspectos de la fe, sí, incluyendo no aspectos de la fe, sino creencias que no estaban bien fundamentadas en los principios que Dios dijo. ¿Y eso qué hace? Para mí, es que mientras perdemos la esperanza alrededor nuestro, es la oportunidad para tener la esperanza en el único, en quien tenemos que tener la esperanza, que es en el Creador. Y allá es donde tenemos que movernos de esa manera. En el caso de la vacuna, por ejemplo, hay varios, el escenario es desesperanza, una vacuna que viene, la esperanza que tiene la gente de sí, me la pongo, puede ser que no me dé o si me dan, me dé en tonos bajos, muy bien. Pero ¿cuáles son los elementos dentro de ese escenario que giran alrededor de la vacuna? Ahora ya no es solamente alrededor de la pandemia. Ahora se pasó de la crisis pandémica a la crisis de la vacuna. Antes era no tenemos nada, ahora tenemos. Pero ¿se puede o no se puede? Y todo eso tiene un elemento político que no hay que ignorar, porque aquí están en juego muchos asuntos políticos que uno lo vio aquí en Estados Unidos cuando antes de las elecciones había un candidato que lo único tema que hablaba era el virus, el otro que se defendía, y ahora entonces resulta que otro tiene que enfrentar la situación. O sea, hay un asunto político allí involucrado que incluye incluso la vacuna. Hay un asunto económico. ¿Por qué? Porque esta vacuna exige mucha inversión de dinero y nadie invierte sin querer sacar. Así es que aquí hay un elemento económico muy, muy importante. Está el elemento científico en el que hay la gente dice, pero es que se están haciendo una mutación genética. Por otro lado está la parte científica que dice, no, eso no es ninguna mutación genética, eso es simplemente organizando todo para que el mismo cuerpo desarrolle las proteínas que van a atacar eso. Entonces hay una bifurcación científica, no por parte de los científicos, sino más bien de la gente hacia los científicos. Y está la parte social, donde evidentemente hay un conflicto social. Aunque la pandemia tocó todas las clases sociales, sin embargo, ahora hay un conflicto entre quienes van a recibir realmente primero esa vacuna, mientras que quizá los pobres no, sino que a última hora sé que hay un elemento social involucrado. Se une a eso lo que algunos han dicho en algún momento en el pasado, hubo personas importantes que dijeron que había que reducir la población del mundo porque era mucho y que incluso alguien habló de no prolongar la vida de los ancianos y todo eso. Sé que es un elemento social importante. Y finalmente hay un elemento religioso que también es muy importante, porque la parte religiosa, especialmente más en los creyentes,
¿es esto de Dios? Ujú. Me pongo la vacuna, entonces no estoy confiando en Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Y ahí es donde aterrizamos al asunto apocalíptico, donde ya se ha llegado al punto de decir que esas vacunas lo que van es a colocar un chip adentro para que entonces sea la famosa marca de la bestia y todo eso. Entonces, todos esos elementos hay que mirarlos. Y si tomamos uno solo, vamos a cometer un error. Y creo que tenemos que examinarlos todo. Y encontrar que la Biblia es clara en algunos aspectos y en otros no. Pero da el panorama general sin dar detalles, que uno no puede entrar en esos caminos de querer interpretar lo que la Biblia no ha dicho. Ese es el elemento de escenario. No sé qué piensan acerca de este escenario con esos elementos. Hey, 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 hey.